Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la institución. Bienvenidos a Debate y Encuentros, el espacio donde las ideas convergen y los diálogos se entrelazan. Con la conducción de Fernando Bustamante Ponce, te invitamos a embarcarte en un viaje intelectual a través de los temas más relevantes de nuestro tiempo. Exploraremos cuestiones que impactan nuestra sociedad desde diversas perspectivas. Cada episodio es un encuentro entre voces expertas, análisis profundo y reflexiones que desafiarán nuestra manera de pensar. Empezamos. Hola a todos y bienvenidos a Debates y Encuentros. Soy Fernando Bustamante, su anfitrión, y estoy encantado de darles la bienvenida a este espacio donde exploramos investigaciones y temas candentes en el apasionante mundo de las ciencias sociales. En este podcast nos adentramos en cuestiones que dan forma a nuestras sociedades en constante evolución, desde las complejidades de la cultura y la tecnología hasta los análisis profundos de temas contemporáneos más relevantes. Debates y Encuentros es un lugar donde el descubrimiento y la reflexión se encuentran en la intersección de la sociedad y el conocimiento. Les invitamos a acompañarnos mientras desentrañamos las narrativas que moldean nuestra realidad, examinando las perspectivas variadas y a menudo apasionantes que definen nuestro mundo. Cada episodio está diseñado para inspirar el pensamiento crítico y fomentar una concepción más profunda de los desafíos y oportunidades que enfrentamos como sociedad. Conversaremos con expertos, investigadores y pensadores influyentes que comparten su visión y análisis en torno a los temas más relevantes en las ciencias sociales. Nuestro objetivo es proporcionar un espacio enriquecedor para dialogar, debatir y aprender, mientras exploramos juntos el dinámico tejido social que nos rodea. Están invitados a unirse a esta apasionante travesía intelectual. En Debates y Encuentros, prepárense para sumergirse en diálogos enriquecedores que nos ayudarán a comprender mejor cómo nuestras sociedades evolucionan y cambian. Comencemos. Vamos a tratar de una temática que en la UTE va a estar muy presente en las próximas semanas: las mujeres en la ciencia. Próximamente vamos a tener un evento que ha sido promovido por el Observatorio de Género de la Universidad, en que justamente vamos a tratar de resaltar el rol que han jugado, que juegan y que pueden jugar las mujeres en la investigación científica en nuestro país y en el mundo. Y para prepararnos en esa perspectiva, el Laboratorio de Estudios Sociales Multidisciplinarios, colaborando con el Observatorio de Género, quiere crear un material que puede servir de motivación y que puede servir también de información. Y para ello vamos a conversar hoy día con Ana Karina Zambrano, que es una destacada y laureada investigadora de la UTE en genética. Y vamos a hacer algunas preguntas y vamos a tratar de dialogar sobre el tema. Yo tal vez lo voy a tratar de hacer desde una perspectiva más de las ciencias sociales y ella desde su perspectiva como practicante de una disciplina científica. De paso podamos hacer que nos cuente un poco lo que está investigando y qué hallazgos tiene. Ella es una persona muy productiva en su campo y muy destacada, así que creemos que es un magnífico ejemplo de lo que las mujeres pueden realizar en este caso, en una disciplina científica específica. Así que yo, Ana Karina, te saludo. Muy buenos días y vamos al grano. Buenos días y bienvenidos todos a este podcast del día de hoy. Vamos a tener una conversación un poco larga, un poco en la parte social y en la parte científica, genética, para comentarles un poco de cómo hemos empezado a difundir la parte de la ciencia en el Ecuador y a motivar a las mujeres para que sientan que pueden dedicarse a lo que quieran ser en un futuro. Bueno, Ana Karina, para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poco cuál es tu trayectoria en el mundo científico y cuáles son las áreas de investigación que más te han interesado y que te interesan a este rato? Bueno, mi trayectoria en el mundo científico empieza estudiando biotecnología en la Universidad ESPE como pregrado. Luego, posteriormente, trabajo en los centros médicos Cruz Vital haciendo pruebas de filiación
Y ahí empiezo a publicar artículos científicos desde la tesis. Mi tesis de pregrado se trató acerca del cromosoma X. Recordemos que las mujeres somos XX, mientras que los hombres son XY. Entonces, lo que se hizo fue identificar cuál era el haplotipo predominante en cuanto al cromosoma X, tanto en mujeres como en varones de Pichincha. Esa tesis fue publicada en una revista indexada Scopus. La indexación Scopus quiere decir que va a ser una revista internacional que pueden acceder de cualquier parte del mundo y que va a estar en inglés la mayoría de las veces. Luego, posteriormente, me gano una beca CENESID y me voy a estudiar una maestría en bioinformática en la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta maestría fue en inglés y realizo mi tesis, mi trabajo de fin de máster, en realidad que se llama así en España, en cáncer de ovario. ¿Qué hice aquí? Fue una secuenciación genómica de una paciente que había tenido cáncer de ovario a sus 30 años. Había sido curada del cáncer de ovario, lo operaron, no le sacaron el ovario, pero lo operaron para sacar el tumor. Luego hizo quimioterapia, tratamiento por cierto periodo de tiempo y luego a los 38 años regresa el cáncer de ovario. Una paciente bastante joven. Y lo que hice fue hacer una secuenciación de una sola célula. ¿Qué quiere decir esto? Que queríamos ver las diferencias que existía en el tumor en cuanto a las células que estaban presentes. Para esto, primero se extirpó un fragmento del tumor en el paciente y se implantó este tumor en estos ratones de laboratorio como prueba. ¿Para qué? Para ver qué pasaba si se le daba la misma medicación que ya había tomado la paciente, si iba a tener una respuesta o no iba a existir ninguna respuesta al respecto. Entonces se hizo la secuenciación de una sola célula a partir del tumor del ratón y se hizo en varios lotes, sin tratamiento, con el mismo tratamiento que había sido tratada anteriormente la paciente y con un tratamiento nuevo para identificar cuáles eran las diferencias celulares y si existía una respuesta al tratamiento y si iba a ser un cáncer agresivo que iba a poder dar una posibilidad de metástasis a la paciente. Esa fue mi tesis de fin de máster en la maestría en bioinformática. Hice todo el análisis de datos de cada una de las células. Entonces, era una cantidad de información bastante amplia que se pudo analizar y se quedó en el trabajo de fin de máster. Luego, posteriormente, regreso acá y empiezo a trabajar aquí en la UTE. Ya hasta esto ya había tenido varios artículos científicos en la parte genética de poblaciones, que fue lo primero que me llamó mucho la atención en trabajar. Empiezo aquí a trabajar en la universidad en el año 2016, el 1 de octubre, que ya mismo cumplo años en la universidad. Y empezamos también a trabajar en diferentes publicaciones, ya no únicamente en genética de poblaciones, sino ya más allá. Cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades raras, nutrición, nutrigenómica, nutrigenética, dependiendo de el presupuesto que vayamos teniendo y el interés que tengamos en procesar los datos posteriormente. Y empiezo mi doctorado justo en el 2019, antes de la pandemia. Empiezo a hacer mis estudios de doctorado en biología celular y molecular. Mi tema principal de mi tesis de doctorado es la genética y genómica de afecciones cardíacas de tipo hereditario en la población ecuatoriana. Siempre el fuerte y lo que me ha interesado es nuestra población, la población ecuatoriana, al ser una población totalmente diferente a todas las otras descritas. Lo que queremos saber es qué mutaciones pueden estarse fijando en nuestra población y haciéndose patogénicas. Patogénicas quiere decir que nos puede llegar a dar una enfermedad o, al contrario, qué mutaciones se están fijando en nuestra población y están siendo benignas para nosotros. Termino mi tesis de doctorado este año, más o menos en junio. Solicito
envío mi tesis de doctorado para admisión de la defensa y estoy esperando justamente la defensa, que sería poder finalizar con mi tesis de doctorado en biología molecular y celular. Al momento tengo más de 50 artículos publicados en Scopus. Siempre lo que tratamos es que publicar en este tipo de revistas internacionales para que sea un acceso abierto al mundo, para que puedan conocer qué ocurre en nuestra población ecuatoriana. Y todas las enfermedades que te mencioné, como raras, cardíacas, cáncer, las relacionamos con la genética de poblaciones. ¿Qué quiere decir esto? Ver nuestro individuo, qué proporción va a tener de diferentes poblaciones para saber si la mutación que estamos teniendo va a ser principalmente de europeo, de nativo americano o de africano. Esa es mi trayectoria científica hasta el momento y vamos ahí avanzando en cuanto a difusión de nuestras publicaciones. Bueno, y además eres una persona joven, o sea que esta trayectoria que parece tan extensa es de una persona muy joven. Así que lo que viene para adelante debe ser todavía, Mucho más. lo mejor aún queda por venir. Eso es lo importante. Sí, pero bueno, yo creo que lo que le puede interesar a una audiencia más amplia, ahora que ya saben quién eres como científica, es la situación existencial de una mujer joven ecuatoriana. Tú estás casada, entiendo. Sí. Tienes una familia, no tienes ninguna intención de no tener una familia. No, no tengo ninguna intención de no tener una familia. Creo que hemos empezado a crecer nuestra familia. Tengo mi perrito, y un perrito es un bebé que nunca crece porque siempre va a necesitar de nosotros para comer, para tomar agua, para que le limpiemos sus necesidades, que le saquemos a hacer sus necesidades, para que le saquemos a que camine. Entonces va a ser un bebé que nunca crece. Tenemos un perrito, estoy embarazada, entonces estamos esperando nuestro primer hijo y creo que combinar de esa manera va a ser importante y va a ser también un reto, porque entiendo que para muchas mujeres no es fácil hacerlo de esa manera, pero vamos a intentar combinar y seguir trabajando en la parte científica y en la parte de la casa, que todo lo que nos toca hacer ahí. Ese es un tema que desde el punto de vista sociológico es muy desafiante. El mundo está armado de una manera, todavía a pesar de todos los cambios que han habido en la estructura laboral, en que ahora la mujer está bastante incorporada, no sé si del todo, pero sumamente incorporada a las distintos oficios y profesiones, como consta, ¿no? A muchas de ellas que antiguamente se pensaban en exclusiva de los hombres. Sin embargo, todavía entiendo yo que la organización del mundo del trabajo está hecha de tal manera que es muy hostil a la mujer que, por ejemplo, quiere hacer ciencia o desarrollar una profesión. Eh, sobre, no sé si tú, ¿qué piensas tú al respecto? Si hay un desafío extra adicional por ello. Sí tenemos un desafío extra y adicional porque somos las que mandamos en la casa. ¿Por qué digo que mandamos en la casa? Porque vamos a ser las que vamos a decir qué se cocina, qué se come, nosotros cocinar, ver qué vamos a comer como familia, arreglar la casa, hacer todas las tareas que vienen ya de la casa, ¿no es cierto? Y aparte de eso, nuestro trabajo científico, que muchas de las veces es muy demandante. Como te contaba, hay muchos de los días que uno se queda trabajando hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, escribiendo un artículo científico por una meta que tenemos de entregar un artículo en cierto periodo de tiempo, dependiendo de la revista y dependiendo del research topic que nosotros estemos hablando. Entonces, sí constituye digamos que mucho esfuerzo adicional el ser mujer, tener una familia, querer trabajar, porque a nosotros nos gusta trabajar, a mí me gusta mucho trabajar y sé que a muchas de las mujeres también nos gusta trabajar porque nos sentimos productivas, nos sentimos que en realidad estamos haciendo algo por nosotras y por la sociedad y por el resto y por el mundo. Mira, a mí me encanta dar clases porque imparto todos mis conocimientos y todo lo que sé a personas, a chicos jóvenes. Me gusta recibir practicantes aquí en el centro. Ahorita tengo 4 practicantes,
tuve en este periodo hasta 8 practicantes, porque me gusta que ellos aprendan de nosotros. Son muchos practicantes de medicina que me gusta que entiendan qué es la genética y la importancia de la biología celular, molecular y genética dentro de la medicina, que no es un futuro como muchos dicen, sino que es un presente. Entonces, creo que sí constituye un esfuerzo adicional que tenemos que hacer las mujeres en combinar nuestras tareas de la casa y profesionales y muchas de las veces los estudios, además de eso, porque te estaba contando que terminé recién mi tesis de doctorado, entonces es combinar todos los aspectos más la parte social, porque no podemos dejar a un lado la parte de salir con las amigas, tomarse un café, el salir con un amigo a tomarse una cerveza, no podemos dejar de lado esa parte que también llega a ser importante para nosotros post pandemia, después de, de tener tanto tiempo de no contacto físico con nadie, Sí. allá pasar a un momento en el que quieres relajarte, distraerte. Combinar todos esos aspectos llega a ser un desafío, pero creo que somos capaces de hacerlo. ¿Y no habrá posibilidades, te pregunto, de pensar en algunos cambios en nuestro estilo de vida, que sean, por ejemplo, en nuestra forma de trabajar? Te voy a dar un ejemplo, perdón que me voy a meter como sociólogo en esto. Contrariamente a lo que mucha gente cree, esta división del mundo del trabajo, los hombres, y el mundo doméstico, las mujeres, no es algo que siempre existió. Es una cosa prácticamente del siglo XIX, que empezó con la revolución industrial, que se separó el lugar de residencia del lugar de trabajo. A veces nos olvidamos, por ejemplo, que en la Edad Media o en la temprana Edad Moderna, la mayor parte de la gente vivía donde trabajaba. Y además, las parejas, el marido, la mujer, en fin, compartían ese mismo espacio. Lo que había era una división de funciones en un mismo espacio. Entonces, el tener a los niños, a los hijos, en el lugar de trabajo era lo normal. Es más, en esa época la gente aprendía el oficio con los papás, con la mamá. Las niñas con la mamá, los niños con el papá. Había la condición de aprendizaje, de ser aprendiz. Todavía lo vemos en las zonas rurales, en el mundo campesino. Entonces, el desafío no era ese, ¿no? O sea, no había, por ejemplo, no había el problema de trasladarse media hora, 40 minutos, una hora de la casa al lugar de trabajo y viceversa, que es tan disruptivo, ¿no? En el mundo tradicional, premoderno, esta pregunta, esta dificultad que vemos ahora era mucho menos. Porque y todavía lo vemos, por ejemplo, las mujeres campesinas todavía las vemos haciendo sus labores con los niños, Sí. ¿no? Yo me pregunto qué pasaría, por ejemplo, si tú llegaras con tu niño, tu bebé, tu guagua, en fin, a, a tu laboratorio y estuviera contigo aquí. ¿Cómo lo verías? Yo creo que no habría ningún inconveniente. De mi parte y mi Sí. forma de ver, no tendría ningún inconveniente en traerlo. Algunas veces que no he podido dejar a mi perrito en la casa porque está Ujú. enfermo, lo he traído sin ningún inconveniente. Entonces, y como hablabas tú, creo que es un poco de división también con la pareja en cuanto a las labores del hogar que mencionabas tú. Ujú. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora ya como parejas modernas es decir, si tú cocinas hoy, yo lavo los platos Ya. y viceversa. Entonces ahí vamos aminorando un poco la carga de lo que Ujú. está haciendo la persona y del cansancio que puede traer después del trabajo. Ya. Y también tener una persona que nos ayuda también con las labores de la casa. Creo que mi esposo siempre dice, ese es el equilibrio de nosotros. Ya. Mm. Pero dime una cosa, ¿no crees tú que se podrían hacer cambios importantes en la forma de organización de los espacios de trabajo de tal manera que se considere que lo normal es que haya espacios para los niños con sus mamás mientras las mamás están ahí con las probetas y que tú sabes que el guagua está aquí, Dormido o lo que o sea, y si le que puedo tienes que... alimentarle Sí, porque está aquí, que no va a existir el riesgo de pérdida de leche porque está aquí todo el tiempo. Sería excelente, no creo que exista en nuestra institución ninguna duda al respecto y que en cualquier momento si yo necesito traer a mi bebé acá al trabajo, no creo que exista ningún inconveniente porque existe el espacio
saben lo profesional que soy, que no voy a estar distraída Sí, o tal vez haciendo otras cosas, sino que voy a estar también en mi horario laboral. Yo considero que va a depender mucho de la institución en la que estemos, porque sé que en el momento actual aquí en la universidad no existiría ningún problema por parte de los directivos, de claro, las personas de arriba, al momento que yo diga, puedo traerle a mi bebé porque está un poco enfermo y quiero estar pendiente de él. claro. Pero yo creo que te pregunto, ¿no crees que sería un tema de agenda? Porque tú no Sí, eres la única, sí, por supuesto. hay Por muchísimas. eso te digo que depende de la institución. Van a Pe- haber muchas instituciones que en cambio van a decir, no, no puedes traer a tu hijo, quédate en tu casa y no vengas a trabajar hoy. Ya, pero ¿sabes la consecuencia que eso tiene? Claro. El techo de cristal se hace más bajito. Ujú. Porque uno de los motivos que se aducen, por ejemplo, para que las mujeres no puedan tener carreras como los hombres y con los mismos resultados, es que tienen que irse a postnatales, que después tienen que pasar tienen a cada rato que ir a dejar al guagua, en fin, todas estas situaciones. Sí, Personalmente creo que eso parte del hecho de que no nos hemos adaptado a la integración laboral de las mujeres y los hombres, ¿no? Y pero no sé qué opinas de lo que te voy y a decir, aquí que debería estar en la agenda de todas las instituciones, debería estar en la tener agenda. espacios bebé amistosos Sí, o niño amistosos. deberían todas las instituciones tener esta parte de que sea bebé, niños, amistoso hasta 5 años, Sí, para que así sea un poco más fácil a las mamás poder estar pendientes de sus hijos. y sin que sea un desgarre, sin que sea esta Exacto. separación tan incómoda, pero también tan fatigosa. Mira, aquí muchas mujeres nos deben estar escuchando y muchas de ellas deben haber vivido que en una entrevista de trabajo la primera pregunta es, ¿tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Y estoy segura que muchos de los hombres no les preguntan eso, que dicen, ¿quieres quedarte embarazada? Entonces eso va un poco, te quedas pensando y dices, ¿por qué me pregunta eso? ¿Qué hay Ah, de malo si el día de mañana quiero quedarme embarazada? ¿Qué hay de malo si le digo, sí, tengo un niño de 1 año? ¿o qué le importa? Exacto. Entonces, ahí vamos viendo que, en verdad, como dices tú, muchas de las instituciones no son bebés friendly, que Claro. deberíamos irnos hacia O allá. sea, ahora todo el mundo es pet friendly, Sí, pero ¿cuántos son bebé friendly? sí, sí. Bueno, muchos restaurantes no son pet friendly. Me tengo que quejar de eso, porque Pero siempre trato de llevar a mi perrito a los centros comerciales y ahora solo 2 centros comerciales son pet friendly. se va a poner celoso el perrito. Sí, hay que tratar de manejarlo de la mejor manera. Estoy viendo videos para saber cómo manejarlo y leyendo el libro que tengo al momento de metaanálisis. Metaanálisis. Sí, esto hace en comparación de diferentes artículos para ver en base a la evidencia científica qué es lo que dice. Entonces, de los típicos mitos que se tiene, que las mujeres embarazadas no pueden comer sushi, que no pueden comer carne cruda. Entonces, se hace una recopilación de artículos científicos y se ve de acuerdo a la evidencia Claro, qué dice la evidencia al respecto. es bueno que expliques eso porque la palabra suena como abracadabrantes. Sí. Metaanálisis. Sí, pero es eso, no sé. Pero bueno, yo creo que para las mujeres que deciden llevar adelante, en este caso específicamente, una carrera científica que es tan fascinante, creo que es muy importante que tomemos en consideración esta necesidad de cambiar el chip de las empresas, de las instituciones respecto a la relación de la mujer con su hijo o con su hija o con su Bebé, y volver un poco, aunque parezca tradicionalista, a esa situación en que el trabajo y el cuidado no, pueden no combinarse. están separados, en a lo que se llama la economía del cuidado, que es la actividad que realizamos en el cuidado de otros, ¿no es cierto? Tienen que ir juntos y los espacios de trabajo tienen que estar pensados desde un inicio. En eso. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, muy de acuerdo. Que se combinen las dos cosas, creo que no sería ningún impedimento en que se puedan combinar las dos y salir adelante en la profesión y también en la parte de los estudios. Mira cómo se hacen virales los videos cuando alguna alumna va con un bebé a las clases, cuando debería ser lo más normal. Si Seguro. no tengo con quién dejarlo y quiero estudiar,
puedo llevar a mi bebé Por y supuesto. tener cunas atrás del aula, tener un corral, tal vez si son más grandes, para que O un puedan canguro. jugar, o con un canguro, con la Claro. mamá. Entonces se vuelven virales porque no estamos acostumbrados a eso. Y deberíamos nosotros ser una sociedad más abierta, que como tú dices, si somos pet friendly, cuando son perros de compañía, que les dejamos ingresar a cualquier parte, entonces también ser bebé friendly. Qué mejor que pase en contacto con su madre y que se vaya fijando en el bebé lo que van diciendo en una clase, por ejemplo. Eso es O muy con otras interesante. personas. O con otras Una de personas. las características, por ejemplo, de la educación de los niños en las sociedades tradicionales, entre paréntesis, por ejemplo, para nosotros lo más común, vamos a una tienda en un pueblo, o incluso en un barrio, y está la señora Con el con bebé. el bebé atendiendo a los clientes, la niñita aprendiendo a hacer cuentas, porque va a llevar las cuentas, le va a ayudar a la mamá después de llevar las cuentas, eh, y está el otro guagua jugando ahí mientras la mamá cobra y todo eso, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es algo que tal vez debemos recuperar dentro de la modernidad. Sí, ¿Te y, parece? y que puedan justo recuperar esto, de poder estudiar y estar tranquila acá al cargo de los bebés y poder trabajar y estar tranquila a cargo de el bebé. Además, piensa tú, una de las cosas que más interesantes de la educación antigua, tradicional, era que el niño no solamente estaba con la mamá y el papá, estaba con otros niños, estaba con otros adultos, estaba con otros parientes. Y eso generaba una estimulación fantástica. Y además el desarrollo de destrezas sociales, interactivas y emocionales mucho más ricas. ¿No? Que Así esa cosa un es. poquito claustrofóbica de las familias nucleares modernas. También eso es estudiado. Por supuesto. Nosotros tenemos un artículo, espero que ya lo hayas leído, que se llama 10 Simple Rules for Empowering Women in STEM, que son las 10 reglas simples para empoderar mujeres en las ciencias STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para que todos los que nos escuchan entiendan este término. Y justo ahí hablamos exactamente del porcentaje de diserción que hay a estudiar ciencia, muchas veces no solo por la sociedad, porque la sociedad te dice que no, que las mujeres no tienen que ir a la ciencia, que las mujeres tienen que ir a la comunicación, que a otras carreras tal vez diferentes a la Claro. ciencia. Y también el porcentaje que existe de salirse los estudios por matrimonios forzados o por matrimonios tempranos y por embarazos. Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana somos instituciones que sean bebés friendly y que te diga, no importa, estás embarazada, ven el siguiente semestre a estudiar con nosotros y tienes dónde dejar a tu bebé? Como muchas instituciones lo hacen, ¿no? Tener una guardería que sea de cuidado del bebé en la misma institución. Decirle, está muy pequeño, no quieres dejarle ahí, ven a clases con tu bebé. No hay ningún inconveniente que vengas con él. Entonces, ahí vamos fortaleciendo la ciencia y no diciéndole, no, no puedes, sino vamos diciéndole, sí puedes. Tuviste un bebé, no importa, sí puedes y puedes aún más. Yo tengo la sospecha. En el anterior podcast, podcast anterior hablábamos con Luis Gallegos, que dirige un instituto de investigación sobre el tema del envejecimiento. Uno de los problemas que estamos teniendo es una catástrofe demográfica, la Sí, caída de la... Yo de pienso la que puede población ser joven. precisamente porque nuestra sociedad ha convertido la maternidad en un calvario. Perdón que lo diga. Sí, O sea, le exige, le pide, le estimula a la mujer que entre, por ejemplo, a carreras exigentes como son las STEM. No, lo que tú haces es extremadamente sofisticado, ¿no? Pero por otro lado, no le da ninguna posibilidad de combinar, de hacer no contradictorio otro tipo de vocaciones que en condiciones normales a lo mejor se quisiera tener. Entonces, muchas personas es que tengo que escoger entre mi carrera y tener bebés. Y muchas mujeres, y las conozco, optan por el otro y dicen, no, no puedo, el estilo de vida moderno contemporáneo no me da la opción de combinar las dos cosas. Y yo pienso que uno de los temas que podrían tratarse en vistas a crear un ambiente no solamente de los espacios, sino una sociedad bebé friendly, es que sea friendly hacia las mamás que trabajan en la ciencia, por ejemplo. sí. No, Y no solo en la ciencia, yo creo que en sí, todas las aristas necesitamos ser más
amigables con las mujeres que tienen bebés, para que se sientan apoyadas y que en ningún momento el querer formar un hogar va a ser un impedimento para sus ideales profesionales y estudiantiles, ¿no es Y cierto? sí se puede. Las sociedades tradicionales lo demostraron ampliamente. Mm, Y de nuevo, vamos al campo. exactamente, deberíamos forzar un cambio aquí si queremos Ajá, esta parte que dice, esto es importante, el envejecimiento de la sociedad. sí, Mira cómo ahora hemos pasado de ser una población mayoritariamente joven, que se casaba joven, que tenía hijos jóvenes, a ser una población que muchas de las veces ya no quiere tener hijos. Mira nuestro caso, el caso de mi esposo y el mío. Sé que parezco joven, no soy tan joven, entonces ya estoy en el límite biológico de ya. tener hijos. Mi esposo es una persona de 46 años, entonces tampoco es una persona joven que decidió tener hijos joven, sino que nos dedicamos primero a nuestra parte profesional. Tal vez por decisión de los dos dijimos, mira, cuando terminemos de llegar a nuestros ideales profesionales o alcancemos muchas de las metas profesionales que queremos, vamos a poder tener un bebé que vamos a poder dar toda la atención que requiere. No quiere decir con esto que no tengo más sueños, más metas profesionales, que por supuesto las tengo y sé que voy a poder alcanzarlas con o sin bebé, siempre y cuando tengamos y presionemos este cambio en la sociedad para que seamos una sociedad más amigable con los bebés Y por lo tanto, más amigables con las y científicas. con las científicas mujeres. Mira una cosa, dentro de las leyendas, no sé si urbanas o no, que hay en el mundo, yo creo que es una leyenda, pero a lo mejor tú como genetista debes saber esto mil veces mejor que yo. Hay esta idea de que hay cierto tipo de carreras o profesiones que son naturalmente más afines con la mujer y otras más naturalmente más afines con el hombre. ¿Qué dice la genetista de esto? En realidad es un estereotipo que creamos desde que somos pequeños. Ya. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el regalo? Dime tú, Fernando, ¿cuál es el regalo que le darías a una niña? Bueno, no me preguntes a mí porque yo no manejo esos estereotipos, o sea, no. Pero generalmente los regalos que se le dan a una niña son cosas de la Una cocina, Barbie. muñequitas. Entonces, desde ahí estamos formando un estereotipo. Mientras que a un varón lo que se le regala es carritos, cosas como de mecánica para los A mí mi carritos. papá me regalaba microscopios y telescopios. Exacto, ya voy a llegar, justo voy a llegar a eso. Entonces, vamos creando un estereotipo desde que somos pequeños, desde esta parte que no la vemos consciente, porque decimos, ¿qué tiene malo regalarle cositas de cocina a una niña? Pero es un estereotipo para que digas qué pasa y cuál es la diferencia con un hombre. ¿Por qué a un hombre no le regalo cosas de cocina también? Si puede ser chef, ¿sí, no es Sí, cierto? claro. Entonces, desde ahí se va fijando los estereotipos que tenemos en cuanto a los patrones. Estos son patrones de regalos de compra a niños y se crea esta diferencia de que por qué unos sí a la ciencia, por qué otros no a la ciencia. Sin embargo, mira, yo te puedo contar un poco de mi experiencia de niña. Me gustaban mucho las Barbies, me encantaban las muñecas, me encantaban las cosas de cocina, pero tengo un hermano mayor que cuando nos mudamos de casa, mis papás tenían un patio muy verde y había ranitas, habían lagartijas, y con mi hermano nos llamaba mucho la atención diferentes comportamientos. Entonces mis papás nos regalaron un microscopio y desde ahí entonces nace mi curiosidad por la ciencia. Y todo lo que veíamos metíamos bajo el microscopio, todo lo que encontrábamos queríamos abrir. Entonces encontrábamos ranas muertas y le abríamos a la rana y queríamos ver por qué se había muerto, porque nosotros íbamos a Le descubrir, hacías la autopsia. le hacíamos la autopsia, porque íbamos a descubrir por qué se murió la ranita. Le abríamos la ranita, me acuerdo una vez que incluso a una que la abrimos la congelamos en el refrigerador y mi mamá luego la encontró y casi nos mata. Entonces, todo lo que sacábamos queríamos verlo bajo el microscopio. Abríamos la ranita, le sacábamos el corazón, queríamos ver bajo el microscopio. Las lagartijas nos llamaba mucho la atención que encontrábamos una cola de lagartija por un lado y la lagartija seguía viva. Ujú. Y decíamos, ¿por qué existe esta regeneración? Veamos bajo el microscopio la cola de la lagartija a ver qué vemos. Entonces,
Creo que sí puede existir una relación en cuanto a tu niñez y lo que quieres hacer posteriormente. O sea, no es genético. No es genético, sino que nos vamos a la parte ya de comportamiento. Es lo mismo que vemos en el colegio, muchas personas que han tenido un profesor que no les ha gustado matemáticas. ¿Y qué pasa? Dicen, no, no me quiero dedicar a matemáticas. En nuestra época era que, no, no quiero ser físico matemático, sino quiero ser sociales o quiero ser en la parte de biología, ¿no es cierto? Ujú. Químico biólogo. Entonces ahí vamos viendo que también esta parte que es comportamiento de un docente puede llegar a hacerte o que te apasiones mucho por una materia y posteriormente por una carrera, Ujú. o que digas, no, eso no es lo mío, Ya. pudiendo ser lo tuyo. Sin embargo, es cuestión del comportamiento que está teniendo este profesor contigo. Entonces, por eso les recomiendo que lean las 10 reglas simples para empoderar mujeres en ciencias STEM, porque ahí hablamos justamente de esto, del síndrome del impostor, que otra vez está de moda, que ahora otra vez Explícanos qué es. en redes sociales nos está llegando mucho sobre el síndrome del impostor, y es creer que lo que nosotros tenemos no lo merecemos, cuando muchas de las veces no es así. Entonces, todo ¿Y esto por qué? hablamos ¿De dónde viene ese síndrome? ¿Por qué? porque somos personas y es una parte del comportamiento nuestro. Entonces, por ejemplo, el que me den un premio, yo voy a sentir muchas de las veces, ay, ¿será que sí lo merezco? ¿Será que no merezco ese premio? ¿Será que alguien mejor que yo merece ese premio? ¿Será que se van a dar cuenta que soy un fraude? Cuando en realidad no es así, ¿no es cierto? Ya, ya. ¿Y de dónde surge eso? ¿De dónde surge este síndrome del impostor? Surge de muchas de las veces no reconocer que nosotros nos merecemos muchas cosas buenas en nuestra vida Ya. y preguntarnos el por qué está sucediendo esto bueno a nosotros. Y creo que se ha agudizado aún más después de la pandemia, ¿Por qué? después de estar encerrados y no tener contacto físico con nadie. Entonces viene a surgir las dudas de que estaré trabajando de acuerdo a lo que corresponde para mi cargo posterior a la pandemia. O sea, ¿tú crees que la pandemia tuvo un efecto psicológico Sí, muy profundo en la sí, gente? sí. Psicológico que se ven ahora muchos suicidios, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Cómo Porque es? existe mucha depresión todavía en las personas. ¿Y cuál es la relación entre pandemia y depresión? El contacto social, somos personas sociales. Parece que eso es fundamental para la salud mental. Es fundamental en nuestra salud mental. Tú nos puedes comentar más al respecto del contacto social que existe. Bueno, lo que existe tanto en psicología como en psicología social como en sociología es un creciente y galopante reconocimiento, primero, de la importancia enorme que tiene para los seres humanos lo colectivo, ¿no? No el colectivismo, sí el, eh, el vínculo con otras personas, vínculo afectivo, intelectual, en fin, todo esto es nutrición. O sea, el alimento no es solamente carbohidratos o proteínas, el alimento es una palabra, un tacto, un afecto, una convivencia, una compartir, y todo eso eh, es fundamental para la salud mental, fundamental para la cohesión social, fundamental para la posibilidad de manejo de la agresión constructivamente, fundamental para eh, la, el vivir bien, el buen vivir, una vida buena. Eh, y eso incluso, tú debes saber esto, hay un estudio de la Universidad de Harvard que se hizo durante 70 años, que dieron seguimiento a una cohorte de personas y vieron cómo progresaban su salud, su supervivencia, su morbilidad durante 70 años. Y al final se quedaron con la cohorte de personas que habían llegado a ser longevas y con buena salud. Y todas tenían en común esto, que tenían un respaldo comunitario, afectivo. La afectividad se puede conseguir, se puede lograr de muchas maneras, ¿no? Hasta en un convento, Por ¿no? supuesto. Este, y ese factor resultó, no sé si fue el único que lograron detectar como que hacía una diferencia significativa en el desenlace.
¿no? Pero es algo muy importante que va a hacer una diferencia. Algo que nos duró 2 años de aislamiento, ¿no es cierto? Sí. Entonces se van fijando en tu comportamiento sin darte cuenta. Ahora, sí, ¿no? Pero una preguntita también para ti sobre este tema. ¿Cuál es la importancia del contacto físico en la salud neurológica? Es importantísimo el contacto físico, justo lo que tú estabas diciendo. Es algo que somos seres sociales, que necesitamos un contacto físico, pero que este contacto físico post pandemia ha disminuido. Y ha empeorado. Hay algunas personas dicen, yo no sé, tú me dirás, eres la que sabe, que, por ejemplo, las personas mayores sufrieron mucho deterioro neurológico por el Ujú. aislamiento. ¿Es Sí, así? sí, porque al tener una conversación lo que forzas es que tus neuronas, tanto de memoria, las neuronas que tienes, vayan conectándose entre sí y sacando esos recuerdos para poder conversar. Mira, pasó esto hace tal día. Y viene la pandemia y nos da un periodo que el único contacto que teníamos era a través del celular, ¿no es cierto? Y, Que muchas de y, las veces era corto, que decías, hola, ¿cómo estás? y Bien. otras, Bueno, chao. y muchas personas de cierta edad tampoco manejan mucho Y eso. muchas personas de cierta edad no manejan eso. Entonces, ¿qué pasa? Que las neuronas van deteriorándose y recordemos que las neuronas son las únicas células del cuerpo que no van a dividirse, que no van a volver a formarse. Entonces, que al tener, el consumir mucho alcohol, drogas, va a deteriorar estas neuronas matándolas y no se pueden volver a regenerar ni recuperar estas neuronas. Eso fue lo que pasó en la pandemia. No tenía esto de que tener que pensar en que hoy tengo que salir con los hijos, con la familia, a divertirme y voy a recordar qué pasó en tal año. Entonces, y también la parte de la actividad física. Mm. Recordemos que eso también es muy importante, que todos nos veíamos obligados a tal vez quedarnos en la casa y no tenemos un gimnasio dentro de casa. Entonces, eso también iba deteriorando de a poco nuestra parte neuronal. Y el tema del contacto físico también, ¿no es cierto? El contacto físico importantísimo también. Claro, por ejemplo, debo hablar el caso de mi mamá, por ejemplo, una persona de más de 90 años, acostumbrada a que tener no sé cuántos nietos y bisnietos que le abrazaban, que le visitaban, que Y le le conversaban abrazaban y y que estaban todo el día encima, y de repente, a estar sola, eh, a no sentirse tal vez tan útil como antes y a no poder expresar lo que siente, lo que quiere y el afecto que tiene. Entonces eso sí va deteriorando un poco la parte neuronal. bueno, pero volvamos un poco al tema de la mujer y la ciencia, ¿ok? Yo quería decir algo también sociológico, histórico, y quiero tu reacción a lo que voy a decir. Nosotros tenemos la idea de que las mujeres no hicieron nunca ciencia. Eso fue un tema de hombres siempre. Y yo tengo una sospecha que a partir de algunos casos que he estudiado, que que la ciencia moderna, por una serie de accidentes históricos, se hizo ciencia exclusivamente masculina. Pero eso no quiere decir que toda ciencia o que toda práctica de descubrimiento y conocimiento haya sido siempre exclusivamente masculina. Solo que estaba institucionalizado de otra manera. Reconociendo a los hombres. ¿Cómo? Reconociendo a los hombres. Sí, y al mundo, porque la ciencia es una institución, Así tiene es. sus reglas, sus espacios. Te voy a dar un ejemplo de lo que yo conozco, me corriges si me equivoco y estoy abierto a que me endereces. Por ejemplo, el tema de la obstetricia. La obstetricia no siempre fue una ciencia masculina. De hecho, hasta el siglo XVIII más o menos era asunto de mujeres. Por supuesto. Y los hombres no se metían en eso, y los médicos tampoco. ¿Sí? Y lo que hemos podido descubrir es que había una enorme cantidad de conocimiento que llamaríamos despectivamente empírico. Es una forma de descalificar al decir empírico, que yo creo que esconde otras cosas, hay discriminación y desautorización, ¿no? Resulta que en el mundo de las mujeres había un enorme acervo de conocimiento empírico, ¿no? Transmitido oralmente. ¿Qué pasaba? Generalmente el tema de la escritura y la lectura era cosa que se les enseñaba a los hombres, no a las mujeres. Pero eso es decir, no quiere decir que las mujeres no tenían una
acervo de conocimientos que se transmitía oralmente. No se transmitía escritamente. Nosotros tenemos una ciencia construida sobre publicar, ¿no es cierto? Así es. No sobre contar. No, bueno, las mujeres no publicaban, pero iban transmitiendo. De forma Y es diferente. más, por muchos años, la seguridad del parto, una partera, era mucho más seguro que un parto hospitalario clínico bajo la supervisión. Doctores Sí. no tenían Porque experiencia. cuando los médicos quisieron capturar, los médicos hombres quisieron capturar la obstetricia, lo primero que hicieron fue descalificar el conocimiento existente, borrarlo del mapa. Partieron de cero y mal, creo yo, en mi opinión, ¿no? Porque había que descalificar esto. Entonces, la descalificación de la ciencia femenina es un proceso histórico de la modernidad, ¿no? O la otra, si una mujer quería dedicarse a algo que no fuera ser madre de familia, ¿qué tenía que hacer? ¿Sabes? ¿Qué tenía que ser? Al menos hacerse monja. Era la única opción en aquella época. Y funcionaba, pero tenías que estar en el convento. Y parece ser que en muchos conventos de monjas se desarrolló mucha ciencia. Claro, la parte alimentaria, que también recordemos que es ciencia. Ajá. Por ejemplo, voy a dar un nombre de alguien que yo les invito a conocer más profundamente, que es una mujer extraordinaria de la Edad Media. ¿Sabes de quién hablo? ¿De quién hablas? De Hildegarda de Bingen, que era una abadesa de un monasterio. Algunos dicen Santa Hildegarda, no sé si está canonizada, pero si no lo estaba, no da lo mismo. Justamente, ella desarrolló una enorme cantidad de conocimientos en nutrición, en medicina con hierbas y con... Además fue una gran artista, fue una gran compositora de música. O sea, era filósofa, teóloga, ¿no? Pero como en el convento, ¿no? O sea, ¿y qué cosas había en esos conventos? ¿Qué saberes se acumulaban ahí? Que se transmitían en las madres, ¿no? O si no en las artes, no para no estar en las ciencias. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo, nomás que esto es un dato histórico. Hay un famoso músico checo del siglo XVII, olvidado hoy en día injustamente porque era un genio, Ignaz Franz von Bieber, ¿ya? Que era tan famoso en su época que lo hicieron noble. Era la estrella del época. Pero él tenía dos hijas con las que tocaba, ¿no? Él era violinista, gran violinista, y las chicas le acompañaban en otros instrumentos. Y ellas desarrollaron un enorme deseo de dedicarse a la música como su padre. Pero no podían, él vivía en Austria, no podían porque no era decoroso, no era decente que dos mujeres jóvenes solteras se dedicaran a la música profesionalmente. Y lo que hicieron, esto es una anécdota, es hacerse monjas para poder seguir la vocación musical. Y fueron grandes profesoras, directoras de coro, pedagogas musicales, hicieron una gran labor, pero tenían que haberse hecho monjas, ¿no? Y yo creo que esto va ligado mucho con el reconocimiento, que empezábamos a hablar de eso. Sí. Entonces hay un ejemplo muy grande que es de Rosalind Franklin. ¿Sabes tú quién es Ah, Rosalind no, Franklin? ahí sí me coges. ¿Quién era? Mira, es la persona que se cree que fue la que descubrió el ADN. Ya, Entonces nosotros estamos acostumbrados a escuchar que quien descubrió el ADN es quién, Watson y Crick, sí, el doble hélice. ¿no es Sí, cierto? Que sí. ellos fueron las personas que vieron la doble hélice y que ellos son y que ellos son. Pero en realidad, una historia que se cuenta que Rosalind Franklin estaba trabajando mucho en la difracción de los rayos. Y ella lo que hace es ver cómo se refractan los rayos en el ADN. Y tiene una fotografía espectacular en donde se ve que el ADN tiene una doble hélice. Ella trabajaba en una universidad, tenía un tesista que le enseñaba todas estas partes de lo que ella hacía en cuanto a los rayos UV. Y Watson y Crick se enteran que ella, a la par que ellos estaban investigando la doble hélice, ella también estaba investigando, pero desde otras perspectivas. Lo que hacen es ir hacia el trabajo de ella. Entonces cuenta la historia, puede ser una leyenda, que ellos van al trabajo donde estaba ella
y no la encuentra, sino que estaba únicamente este tesista con el que trabajaba. Y le dicen, sabemos que Rosalind está trabajando en la doble hélice del ADN. ¿Qué resultados han tenido? Y este chico lo que hace es enseñarles fotografías que confirman la doble hélice del ADN que ya tenían la sospecha Watson y Crick. Ujú. Ven las fotografías, dicen, perfecto. Entonces, está todo bien en lo que nosotros estamos haciendo. Publiquemos. Y Debieron de haber publicado los tres. publican ellos primero Y no antes con que Rosa, cuando debió haber sido con Rosalind. Franklin, Watson y Crick. Ujú. Hay otro ejemplo que se hizo muy famoso hace poco. El caso de, no sé si vieron, ¿cómo se llamaba esta película? Cifras ocultas. ¿Ya? ¿Ya has visto la película? Em, Esto es real. Em, Se descubrió que en los primeros tiempos de la NASA había un equipo de mujeres, ¿sí sabes? Ujú. Calculadoras humanas, Sí, sí, sí. todas negras además. Y ahí hay un tema que se cruza con lo Sí. racial, ¿no es cierto? Creo que Katherine Johnson era la que dirigía esto. Ella era una matemática, que había sido niña prodigio de las matemáticas. Y había, y ella manejaba un grupo de estas, no había computadoras todavía. Entonces, al principio, los vuelos espaciales, en las trayectorias, las órbitas, los combustibles, todo se calculaba a mano. Y entonces tenían este equipo de computadoras humanas, que eran estas señoras, ¿no? Todas afroamericanas, ¿no? Y, eh, y bueno, y Katherine Johnson específicamente le descubren un gran talento y empieza ella a ser la que trabaja en todas las órbitas de los primeros vuelos espaciales incluso le hacían a ella chequear, cuando ya empezaron a ver las IBM, ella chequeaba que estuvieran bien los resultados de la computadora, ¿no? Y hay una famosa anécdota de John Glenn, el primer astronauta norteamericano que entró en órbita, antes de partir, exigió que ella chequeara los cálculos y él no se subía a la nave espacial si de noche, ¿no? Y lo de divertido es que cuando viene el lanzamiento le dicen que salga de la sala de control porque Que ya, es mujer. y negra, ¿no? Negra. ¿No? Y la mujer era brillante, era una matemática. Ella fue la que hizo todos los cálculos de las trayectorias para ir a la Luna cuando fue a los vuelos del Apolo. Ella era la calculista, ¿no? Este, afortunadamente la historia, al fin, a veces se hace justicia. Ella fue reconocida, pero ya muy mayor. Incluso recibió no sé cuántas condecoraciones presidenciales. Ahora hay un centro de la NASA con el nombre de ella. Entonces, no, tal vez no es que no haya habido tanto, sino que No existía el primero, y reconocimiento. no existían las instituciones que le dieron lugar. Porque, por ejemplo, para la ciencia moderna, el convento no es un lugar de ciencia, No, ¿no? Y lo pero que, era la forma de hacer ciencia. pero no es reconocida. Son unas monjitas que están ahí con unas hierbas, Así ¿no? es, Lo mismo pasa, entre paréntesis, con los monjes hombres. ¿Ah? claro. Hay enormes descubrimientos que se han hecho sobre el nivel de ciencia y tecnología que habían desarrollado las órdenes monásticas en algunas partes, ¿no? Por ejemplo, han descubierto que en Escocia había un convento donde los monjes de la Edad Media operaban con anestesia. Wow. Habían descubierto una plantita que procesada de cierta manera constituía un poderosísimo narcótico, ¿no? Entonces, pero eso también tiene que ver con esto, o sea, nosotros dividimos la ciencia, las universidades, los hombres, la escritura Así es, y las otras formas de saber y de conocimiento, o mujeres, o monjes, o campesinos, eso no es saber. exactamente. ¿Qué dices de eso? Y ya vamos viendo que existe ya mayor reconocimiento a las mujeres, ¿no es cierto? Sí, Tratando de cumplir con estos ODS famosísimos que se sí. sabe que estamos atrasados por cientos de años y que tal vez no vamos a llegar a la agenda del 2030 como se pensaba inicialmente. Entonces, vemos que tratamos y se trata de avanzar en esta parte del reconocimiento que también merecemos las mujeres dentro de la ciencia, pero muchas de las veces seguimos siendo un poco ocultas a través
de esta cortina en cuanto a reconocimientos y en cuanto al trabajo que cumplimos en función de las personas que muchas de las veces necesitan, ¿no? ¿Por qué te digo esto de que necesita? Porque la ciencia, muchas personas creen que es una ciencia elitista. Y no Ya. es así, no es una ciencia elitista, es una ciencia también con servicio social. Mm. Es una ciencia que vamos a investigar muchas enfermedades raras, pero personas que lo necesitan, personas que no tienen el dinero para acceder a una prueba de este tipo, una prueba genómica que llega a ser bastante costosa. Entonces, también es una ciencia con beneficio social. No solo es una ciencia para impulsar a mujeres, también es una ciencia para lograr descubrimientos y lograr poder dar una respuesta a personas que no pueden llegar a tenerla por sus propios medios. Entonces, eso es lo que hacemos aquí desde el Centro de Investigación de Genética y Genómica, que muchas de las veces lo que hemos logrado es llegar a identificar enfermedades en personas que no tienen los recursos económicos, que no pueden pagar una prueba genómica y que son discriminadas del sistema de salud porque no pueden acceder a este tipo de pruebas y porque no existe en el sistema de salud pública este tipo de pruebas, sino que tienen que pagar y tienen que pagar. Entonces, vamos viendo que el tener mujeres en ciencia no solo es únicamente para beneficio de ellas, sino que tenemos otro tipo de creencias, tal vez, que también queremos luchar por las personas que lo necesitan. Qué bonitas palabras. Mm. Te voy a hacer una última pregunta, de nuevo medio sexista tal vez, pero ¿hace alguna diferencia que sea mujer o hombre el que hace ciencia? Para mí no. Ujú. Yo sé que muchas personas van a sentir que sí, pero va a depender también de cómo te sientes tú como persona. Ya. Entonces, para mí es igual una mujer que un hombre en la ciencia y tenemos las mismas capacidades de realizar incluso el mismo trabajo Ya. o incluso muchas veces más trabajo que los hombres. Y te puedo decir porque yo tengo aquí en el centro investigadores, tanto mujeres como hombres. Y yo no veo la diferencia que exista en la parte intelectual y en la parte de trabajo en laboratorio entre Pero los la dos pregunta géneros. que estoy haciendo es un poquito más cualitativa. ¿Mm? ¿Hay una forma de hacer ciencia, un enfoque, un estilo femenino, masculino o tampoco eso? Tampoco existe eso en cuanto a diferencias, Ujú. pero sí la parte social. A ver, ¿cómo es eso? Lo que hablaba justo al respecto ahorita, ¿no es Mm. cierto? Creo que nosotros las mujeres sí nos vamos a guiar mucho más a la parte social, a la parte de corazón, a la parte de decir, mira, esta persona no puede acceder a una prueba, hagamos de una prueba aquí. ¿Y por qué será eso? Creo que por nuestro diferente comportamiento, y recordemos que en cuanto a diferencias genéticas entre hombres y mujeres, la única diferencia es el cromosoma Y, que el cromosoma Y es un cromosoma muy pequeñito. Se habla incluso que es un cromosoma, perdón la palabra, pero se dice que es un cromosoma basura. ¿Por qué? Porque la única función que cumple es el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos Mm. y que el cromosoma que sí va a aportar con información genética es el cromosoma X y nosotros tenemos dos X. Si bien es cierto, uno se silencia, Ujú. pero somos iguales. ¿Cuál es la diferencia? Únicamente nuestras Y. características, exacto, el cromosoma Y, nuestras características físicas que nos van a diferenciar de mujer y hombre, que es la parte biológica que viene adherida. Ahora con esto de también de la inclusión, tenemos que decir que es algo biológico, que no podemos cambiarlo. Y eso, en cuanto a comportamiento, no existe diferencias en la parte de ciencia, al menos que yo las he visto ahora como directora del centro, teniendo 3 mujeres y 3 hombres a cargo. En parte de ciencia no he visto diferencias en cuanto a la productividad, desarrollo, ni tampoco los intereses que tienen, porque van a ser intereses en conjunto para el beneficio de la ciencia en el país
y el beneficio social, que es algo que siempre va a estar presente aquí. Pero sí dijiste que había en las mujeres una tendencia a ser mucho Social, más orientada a sí. los servicios, al cuidado. Sí, al cuidado. Yo creo que es también por esta parte maternal que tenemos nosotros de Ujú, claro, comportamiento, claro. por esta parte también que nos han dado desde pequeños la crianza de que, mira, esta muñeca la tienes que cuidarla. Ya. Entonces nos dan al cuidado muchas cosas, que eso tal vez va desarrollando nuestro comportamiento y va haciendo que nos fijemos más en esta parte que te digo social en cuanto a ciencia, El cuidado de la otra el persona. cuidado de la otra persona. Te voy a terminar. Te agradezco un montón. Ha sido interesantísimo hablar contigo. Seguro que podríamos hacer otro programa igual. Ay, sí, nos falta toda la parte poblacional, que esta vez no hablamos de nada, Pero porque te es un voy a tema. pedir, como eso podemos hacer otro podcast sobre el tema Sí, de sí, sí, genética sí, sí, poblacional, sí, sí. que es algo que nos fascina a ambos. Sí, nos encanta, porque Fernando lo ve desde la parte social y yo lo veo desde la parte genética, entonces ahí conversamos un poco y compaginamos ideas que ya vamos a sacarle. Pero te voy a preguntar por algo que me dijiste antes de que empezáramos, pero yo creo que puede meternos un poco en el tema de la genética. Háblame de la Eva mitocondrial. Ya que estamos hablando de las mujeres en la ciencia, hablamos de Eva, nuestra madre Eva. ¿Qué has ¿qué pasa? descubierto? Se cree o existe un orgánulo en la célula. La célula está conformado por varios tipos de orgánulos. Estos orgánulos van a ser los que le permiten que se divida, los que le permiten que nos dé energía al cuerpo y va a ser la parte fundamental de la vida de la célula, ¿no es cierto? Entonces, uno de esos orgánulos es la mitocondria. A la mitocondria visualmente va a ser como una cáscara de nuez vacía. Así la veo yo, tal cual, una cáscara de nuez vacía. ¿Qué pasa con esta mitocondria? Esta mitocondria se cree que era independiente a la célula. ¿Por qué se cree que fue independiente a la célula? Recordemos que dentro de la célula va a haber un núcleo y el núcleo va a contener el ADN, nuestra información genética. Nuestra información genética que nos dicen que tenga el pelo negro sin pintarme, que tenga el color de piel blanca sin darme al sol, y es las características físicas que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, incluso las enfermedades también tengo que aclarar eso. ¿Qué pasa con esta mitocondria? Se cree, por una teoría que se llama la teoría endosimbiótica, que vino una célula y le engulló a la mitocondria. Le comió a la mitocondria y se adaptó a la nueva célula y esta célula empezó a dividirse, a dividirse, a dividirse. ¿Por qué se cree eso? ¿Qué aporta esta teoría? Porque el ADN mitocondrial es el único orgánulo de la célula que tiene su propio ADN, ¿ya? Y que tiene un ADN que se va a comportar de manera diferente al ADN nuclear. ¿Qué pasa con el ADN nuclear? El ADN nuclear va a tener la mitad de la información de mi papá y la mitad de la información de mi mamá, exceptuando el cromosoma X y Y, ¿no es cierto? Porque eso va a tener una característica de herencia diferente. Pero la mitocondria tiene un ADN que va a ser un ADN muy pequeñito y este ADN va a ser únicamente de herencia materna. Es decir, yo heredé de mi mamá, mi hermano heredó de mi mamá heredó de su mamá de su mamá y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa si nosotros No hay mezcla. seguimos los rastros del ADN mitocondrial? Porque como tú lo dices, no hay mezcla, existirán tal vez un poco de mutaciones a través de generaciones, pero la tasa de mutación sigue siendo bastante baja comparado con el ADN nuclear Hay una fórmula. y calculable totalmente. Si rastreamos todo el ADN mitocondrial, podemos llegar hasta la primera mujer en la Tierra, que sería la Eva mitocondrial. Háblanos de Eva. ¿Qué sabemos de Eva? ¿Qué sabemos de Eva? Ahí se quiere meter el Fernando todo en la parte social, ¿no es cierto? Que él nos puede hablar mucho mejor de Eva que yo. No, Yo les puedo hablar de la Eva mitocondrial, esa es mi pregunta. del ADN mitocondrial que nos llegaría a dar la primera mujer en la Tierra. Si nosotros llegamos a rastrear, veríamos cuál sería la división inicial que existió de este ADN mitocondrial en la Tierra hasta llegar en la actualidad y qué mutaciones fue sufriendo el ADN mitocondrial. Y muchas de estas mutaciones se ha visto que pueden llegar a dar enfermedades.
Entonces es por eso que existe también ahora esta técnica del hijo de tres padres, que tuvieron que haber escuchado hace unas 3 semanas, que se hizo famosísimo, el hijo de tres padres, y es justamente por este ADN mitocondrial que, a pesar de que pensemos que no va a tener una función muy específica, sí es el responsable de muchas enfermedades cuando existen mutaciones graves y de importancia en el ADN mitocondrial, y más aún porque es heredado de la madre, y al ser heredado de la madre, entonces nosotros no podríamos reemplazarlo con el del padre. Y hablando de la EVA mitocondrial, llegaríamos a identificar cuáles son los rasgos y características físicas de la primera mujer en la Tierra. Cuéntanos. Queremos conocer, es la madre común de todos nosotros. Es la madre común de todos nosotros, una persona con un haplotipo nativoamericano o nativo, digamos así, más yéndose a la parte nativoamericana. ¿Por qué digo esto? Porque también vamos a identificar haplotipos en el ADN mitocondrial. Haplotipos que nos dirán qué, de dónde vienes, qué rasgos vas a tener, qué características puedes tener, pero no características físicas. Recordemos que las características físicas vienen dadas por el ADN nuclear, más no por el mitocondrial. Por el mitocondrial, lo único que podemos saber de la EVA es que va a ser más antiguo que los actuales. ¿Por qué te digo más antiguo que los actuales? Porque si vemos nosotros los rastros en cuanto al mitocondrial, vamos a identificar que va a tener una mezcla de los ADNs mitocondriales sin una división específica en cuanto a la actual que tenemos nosotros, sino que va a ser un ADN mitocondrial el mismo, que no va a presentar ningún tipo de mutaciones y que no nos dará ninguna característica física en Pero, cuanto... ¿dónde y cuándo vivió Eva? No podemos saber. Podemos saber cuántas mutaciones han pasado, que Ya, no me sé de memoria, que no me digas cuántas, porque no me voy a poder decir. sí. No podemos saber, pero podemos saber y rastrear cuántas mutaciones pasaron desde la primera vez en la Tierra hasta nosotros. Y si aplicas la fórmula del reloj genético, ¿no puedes calcular cuántas generaciones? Puedes llegar a calcular cuántas generaciones. Creo que tenemos que recordar y volver a leer el libro de la primera Eva mitocondrial, que es interesantísimo, y actualizar para identificar cuántas generaciones han pasado desde la primera mujer en la Tierra. Bueno, los que tengan Les interés, dejamos la duda, que investiguen cuántas generaciones nos les de Eva. dejamos la duda. Bueno, vamos a despedirnos de acá. Ha sido fascinante esta conversación. Creo que la próxima tenemos una pendiente con el tema de genética de poblaciones que tiene mucho que ver con los temas de identidad y de origen de Sí, nuestra población, de todas las poblaciones del mundo, pero podríamos hablar particularmente de la nuestra. de la nuestra, porque soy experta en nuestra población. Entonces, ahora estamos en otro, vamos a entrar a otro proyecto que lo contaremos el siguiente podcast. Lo dejamos ahí para que me presione y me diga, sí, te voy a invitar al siguiente podcast. Espero que les haya parecido interesante. A mí, personalmente me parece fascinante. No solamente la relación de la mujer con la ciencia, que como vemos es algo en evolución, en una poderosa evolución, sino también lo que hace Ana Karina u otras mujeres en materia científica, que en sí mismo da para tener una conversación, ¿no? Ujú. Y les agradecemos mucho Y que hasta nos una hayan próxima. acompañado hasta una en que vamos a hablar de nuestros orígenes. Eso, nuestros orígenes poblacionales, y podemos hablar un poco también de las mutaciones que existen en las enfermedades que sean propias de los ecuatorianos. No hay una mutación de el espíritu de queja, No, pero hay una mutación de estatura. Mira tú, ¿sí? ¿Y sí. cómo es eso? Hay un llamado SNP, que es un polimorfismo de un solo nucleótido, por sus siglas en inglés, que se ha visto que nos va a dar, va a fijar nuestra estatura. Las personas que van a medir menos de 1,50 o hasta 1,50 van a tener esta mutación versus las personas que no, que somos más altas. Y eso está en la Entonces, población ecuatoriana. y eso estamos haciendo el estudio en la población ecuatoriana para ver qué tanto se ha fijado y en qué proporción de ancestría o de etnia se ha fijado. Si es propio de la etnia nativa, Ya. sabe.
Porque muchas veces la nutrición tiene que ver, ¿no es cierto? La nutrición tiene mucho que ver, pero vemos que también esa parte genética. Ajá. O sea que Bueno, algunos estamos condenados a una estatura X. sí, exactamente. Y va a Bueno, depender mucho de la parte étnica. Pero bueno, lo bueno, dejaremos de curiosidad para la siguiente, porque si no nos quedamos aquí hablando horas. horas de horas. Bueno, buenas tardes, o buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Un saludo muy afectuoso de Ana Karina y de mi parte. Y espero que se hayan interesado y sobre todo que se interesen en investigar porque quedaron muchas cosas ahí. Y si esto puede ser un estímulo para que ustedes vayan a buscar más información, fantástico. Hasta luego. Hasta luego con todos. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje de reflexión y análisis, en debate y encuentros. Esperamos que cada episodio te inspire a explorar nuestras perspectivas y a involucrarte en conversaciones significativas. Para preguntas y recomendaciones, escríbenos al correo electrónico fernando.bustamante@ut.edu.es. Hasta la próxima entrega de Debate y Encuentros, donde continuaremos explorando el mundo que nos rodea con mente abierta y curiosidad inagotable. Un producto del Laboratorio de Estudios Sociales Multidisciplinarios de la UTE.